McLaren ve a Verstappen fuera de Red Bull en 2026 y da su destino. Zak Brown y el futuro de Max más allá de 2025. El Mundial 2025 de F1 promete ser una pelea McLaren-Red Bull, o al menos McLaren-Verstappen. Así fue el primer Gran Premio, en Australia, con Lando Norris ganando y Max en segundo lugar tras batallar con Piastri. Lo saben unos y otros, que se lanzan dardos para tocar la moral del rival. Sus jefes no pierden ocasión de hacerlo, sea cual sea el tema. De este modo, Zak Brown, el CEO de la escudería de Woking, quiso enredar con el futuro del neerlandés. Creo que Max dejará Red Bull a finales de este año, soltó en The Telegraph buscando desestabilizar a sus contrincantes. Al ser preguntado por el destino del vigente campeón, el ejecutivo estadounidense fue claro. Más que probablemente a Mercedes. Interés de Aston Martin. El dirigente norteamericano ratificó que, según entiende, el de los Países Bajos dialogó con Aston Martin al irse el gurú Adrian Newey, pero no cree que todo fructifique. Se ha hablado de Aston Martin, también al llegar Adrian Newey, pero con lo grande que es Adrian, que es el más grande, necesitas a todo el equipo alrededor. Necesitas esa cultura. Y eso lleva tiempo, argumenta. Apunta a Mercedes. Por eso Brown ve a Verstappen en dirección a las flechas plateadas. Si tuviera que apostar, apostaría por Mercedes. En los últimos 10 años, ellos han ganado el Mundial 7 u 8 veces. El año pasado ellos ganaron 5 carreras. Ellos tienen estabilidad. Sabemos que a Toto Wolff le gusta. Y creo que todos sentimos que la unidad de potencia de Mercedes es la mejor para las nuevas reglas del próximo año. Razonó. De hecho, su formación tiene contrato para llevar el propulsor alemán hasta 2030. Salida de Russell. El mandatario americano igualmente se moja sobre quién haría sitio para la llegada de Max. George Russell acaba contrato al final de temporada y Kimi Antonelli estará en una serie de años, opinó. En Australia, en el debut de este curso, varios medios afirmaron que McLaren tocó a Verstappen antes de negociar la renovación de Piastri, que se hizo oficial en Melbourne. Él se lo tomó a broma. Cuando les dije el precio, soltó. No en vano. Según varias fuentes, gana 65 millones de euros al año. Roces con Horner, el CEO de los de Woking. Por último, no oculta que no tiene la mejor relación con Christian Horner, el director de Red Bull. Creo que es bueno para el deporte. Se necesitan personajes diferentes. Se necesitan estas rivalidades. Algunas son amistosas, deportivas, otras son un poco más feroces. Siempre ha sido así. Proclama. Pasamos a la siguiente noticia. Red Bull F1 ya pone en el punto de mira a Liam Lawson tras sus accidentes. Observaremos su evolución en... El neozelandés tuvo un fin de semana caótico en Australia, donde terminó en la 18ª posición durante la clasificación y contra el muro en la carrera del domingo. Liam Lawson ha sufrido uno de los inicios de temporada más difíciles de los últimos años. Un joven piloto por el que Red Bull decidió apostar para sustituir a Sergio Pérez, que ha sufrido un suspenso en su primer fin de semana. El primer susto llegó en los segundos entrenamientos libres, con un problema en el motor que le impidió correr en toda la sesión. Un fin de semana para olvidar. La tercera sesión de entrenamientos tampoco sería un soplo de aire fresco, con unos problemas en la caja de cambios que también le impidió rodar lo suficiente. Y por si fuera poco, en clasificación llegaba la caída en Q1, en concreto la 18ª posición, tras varios problemas para poner el RB21 a punto, bloqueando en varias ocasiones neumáticos y sufriendo alguna salida de pista. Pero lo peor estaba por llegar. En carrera, hasta la vuelta 46, el neozelandés estaba aguantando el pulso con dificultades. Pero en ese giro, el piloto perdió el control de su monoplaza, terminando contra el muro y fuera de carrera. Un inicio de temporada complicado que hace que Red Bull esté pendiente de su evolución. Por ello, Helmut Marko, en unas declaraciones para agencia GMM, admitió que estarán al tanto en las próximas carreras, aunque eso sí, pide paciencia. Quería demostrarnos lo que podía hacer, y desafortunadamente, eso fue mal. Tenemos que dejarle relajarse un poco ahora y observar su evolución entre las primeras 3 y 5 carreras, decía el asesor de Red Bull. No hay que comparar a Liam Lawson con Max Verstappen. Hay que hacerlo con Kimi Antonelli, que también es su primera vez aquí y los tiempos son prácticamente iguales. Prosiguió. Max y él estaban prácticamente con la misma, así que ahora analizaremos los datos y luego decidiremos qué poner en el auto para mañana, concluyó Helmut Marko.
Es así como el asesor de Red Bull ha admitido que el equipo austriaco estará pendiente de la evolución de Liam Lawson en las próximas carreras, la siguiente en China este mismo fin de semana. Pasamos a la siguiente noticia. Lawson, peor debutante de Red Bull en F1. Así empezaron todos. Lawson es el último debutante en la escudería Red Bull en F1. ¿Recuerdas cómo fue la primera carrera del resto de pilotos? Te lo contamos. Liam Lawson se ha convertido en el peor debutante de los 13 pilotos que ha tenido el equipo Red Bull Racing desde su llegada al campeonato en 2007. Ascendido tras solo 11 carreras con el segundo equipo, Alfa Tauri en 2023, RB en 2024, estaba llamado a mejorar lo que había logrado Checo Pérez, el piloto al que despidieron antes de acabar su contrato. Sin embargo, no ha empezado de la mejor manera y cayó eliminado en Q1 en su primera clasificación, condenado a salir 18º, lo que hizo que calificara como estúpido su propio rendimiento. En carrera no fue mucho mejor, y se sumó a la lista de pilotos novatos, aunque él no era un debutante como tal, que abandonaron por accidente, perdiendo el control del Red Bull en la vuelta 47º cuando era 10º, pero 14º virtual, ya que varios rivales por detrás ya habían entrado a poner neumáticos intermedios. Así, Lawson se convierte en el peor debutante de la historia de Red Bull, ya que aunque otros también abandonaron en su primera carrera, su resultado fue peor. Vettel abandonó en Australia 2009 tras tocarse con Kubica, pero le dieron como 13º clasificado porque había completado 56 de las 58 vueltas, y de hecho cuando sufrió el incidente iba luchando por terminar segundo. Luego, Kvyat también abandonó en su primera carrera, pero lo suyo fue una avería en la vuelta de formación que ni siquiera le permitió tomar la salida, en una parrilla en la que se había clasificado 12º, 6 posiciones mejor de lo que hizo Lawson. El GP de Australia 2005 era el debut de Coulthard y Klein en Red Bull porque precisamente era el debut de esa escudería en Fórmula 1 tras adquirir Jaguar. En la primera prueba del Mundial, el escocés terminó cuarto, rozando el podio y llevándose los 5 puntos que daba a esa posición el anterior sistema de puntuación. 13. David Coulthard, cuarto. El GP de Australia 2005 era el debut de Coulthard y Klein en Red Bull porque precisamente era el debut de esa escudería en Fórmula 1 tras adquirir Jaguar. En la primera prueba del Mundial, el escocés terminó cuarto, rozando el podio y llevándose los 5 puntos que daba a esa posición el anterior sistema de puntuación. Christian Klein, séptimo. Al igual que Coulthard, el austriaco se estrenó en Australia 2005 y fue séptimo, recibiendo 2 puntos y completando una gran carrera de debut para la nueva escudería, con sus 2 coches entre los 8 primeros, cuando puntuaban solo 8. Vitantonio Liuzzi, octavo. Tanto Vitantonio Liuzzi como Christian Klein firmaron contrato con Red Bull de cara a la temporada 2005. En la quinta carrera del año llegó el turno para el italiano. Se disputaba en San Marino, cerca de su país, y consiguió ser octavo, logrando 1 punto. Robert Doornbos, 12º. Tras disputar casi media temporada con Minardi en 2005, el holandés pasó a Red Bull como tercer piloto para 2006. Sustituyó a Klein para las 3 últimas pruebas del año, estrenándose en la de China. Clasificó entre los 10 primeros décimo, pero en carrera solo pudo terminar 12º, sin puntos. Mark Webber, 13º. El australiano, que durante años fue el piloto con más carreras disputadas en el equipo, se estrenó en Red Bull en el inicio de la temporada 2007. Procedente de Williams, compartía equipo con David Coulthard, pero solo pudo ser 13º en el GP de Australia, sin llevarse puntos. Sebastian Vettel, 13º. Vettel había realizado una gran temporada 2008 en Toro Rosso, pole y victoria en Monza incluida, y fue ascendido a Red Bull. Pese a que posteriormente terminaría subcampeón en ese 2009 y tetracampeón en los 4 años posteriores, su primera carrera no fue de la mejor manera. El alemán era segundo y, tras ser adelantado por Kubica a falta de 3 vueltas, ambos se tocaron y tuvieron que abandonar. La clasificación de aquella carrera le da como 13º por haber completado casi la totalidad de las vueltas.